buenos días, licenciado. Mi nombre es Jonathan Lima Herrera, junto con mis compañeros Dinder Lima, Pedro Choque, Ademar Paco, Ronald Lupa, Alexander Guevara, Raúl Kurkes, Nelson Montaño, Elías Ayala, Gustavo Cuellar. Fernando Callari. Nosotros somos de la carrera de mecánica automotriz del Instituto Tecnológico Mundial OMIE. Esta mañana nosotros vamos a hablar sobre un circuito en serie en caliente. Bueno, este está compuesto de un componente de uno al otro, lo que sería de positivo y negativo. Y lo que se va a realizar un diagnóstico de igual manera, que es el voltaje. El voltaje es la medida de la cantidad eléctrica en un circuito. elementos del circuito en serie. Los elementos que se necesita una fuente de energía, que es la batería, que conduce energía por los conductores, que son los cables. Están hechos de cobre. También necesitamos unos focos que son de 12 voltios y unos sockets que tienen un negativo. También tiene un positivo, que es de foco. También necesitamos un caimán para conectar cuando el circuito esté hecho. Bueno, ahora vamos a hacer el correcto cruzado de los cables. Bueno, esta parte de aquí, que es metálica, es la parte negativa y esta parte es positiva. Como se puede ver, se tiene que conectar positivo con negativo, positivo con negativo. Y aquí podemos ver función empalme de los cables. Este empalme en cruzado, este en T. Muéstranos, por favor. ¿Cuál es cruzado? Este en cruzado. Perfecto. De esta manera sería prensado. Muy bien. Y este es trenzado. Y este es cruzado. El cruzado, Ahora, muéstranos, no se ve el cruzado. cruzado, ese es. Ya, suéltalo. Suéltalo, muéstrame el otro. Este cruzado. Perfecto. Y el último, ese quiero En que... T. En T. Muy bien. Como podemos ver, esta conexión se hace de positivo a negativo. Mis compañeros estarían de positivo a negativo para que prenda bien. Obviamente, cuando unimos los cables a esta parte de aquí ocurre corrientes parásitas. ¿Qué es una corriente parásita? ¿A qué se refieren con eso? Corriente parásita se refiere a cuando unimos dos cables, digamos, esta es la parte negativa y esta es parte positiva, se están uniendo, como se puede ver. En este caso estamos utilizando empalme cruzado. De esta manera. El foco tiene una resistencia de 12 voltios y tiene la resistencia y una potencia de 21 watts. También tiene su negatividad, también puede resistir un voltaje de 24 voltios, pero puede provocar al vehículo poco a poco una fundición. El foco tiene su negativo, como podemos ver aquí sería en afuera, y por dentro tiene su positivo. Mediante que conectamos al socket en su positivo y en su negativo, como pueden ver, mediante que conectamos el foco de 12 voltios al socket, puede estar también puede haber fallas si hacemos una mala empalme, un mal empalme. Digamos, si el foco directo si el foco puede estar chocando con el cable, puede provocar una fundición o un cortocircuito. Ahora vamos a ver lo que es la batería. Aquí vemos una batería de 12 voltios que tiene 6 canales. Cada voltio tiene 6
6 canales que tiene. Y en los 6 que hay, cada celda tiene 2 voltios. Y con los 6 que tiene, 2 por 6, tiene los 12 voltios. Esta batería almacena, es un almacenador de energía que cuando almacena, distribuye hacia el cerebro y del cerebro a todo el circuito eléctrico del automóvil. Una batería puede, cuando la energía se puede acabar, puede causar todo el problema en el circuito eléctrico de un automóvil. Y si la batería está un poco mal, lo mismo va a ser un problema para todo el circuito. Y en este caso tenemos que tener bien cargado la batería para que el circuito eléctrico del automóvil y la distribución sea correctamente. Ahora vamos a diagnosticar con el multímetro cada... Espera. Fíjate en los cables, que no choquen ningún negativo. Vamos a diagnosticar con el multímetro que primeramente vamos a diagnosticar la batería, cuánto de voltaje tiene. Con la ayuda del multímetro y ponemos el multímetro en 20 amperios. ¿Cuánto de luz? No, estamos. A ver, entonces hace un momento lo por el cual no estaba encendiendo es que esta batería entonces ya está descargada, ¿verdad? Sí. Por eso no estaba encendiendo el foco. Ahora por ende vamos a ir a utilizar esta batería para hacer un correcto diagnóstico de voltaje, ¿correcto? Hagan la conexión. Bien. Bueno, primeramente vamos a diagnosticar la batería, vamos a medir el voltaje. Ahí tenemos un 12.18 voltios de la batería. ¿Es lo normal, 12? Sí, está bien. Y también procediendo, vamos a medir el cable y cuánto de voltaje manda cuánto de milivoltios manda hasta esta resistencia. Y eso vamos a proceder a medir en milivoltios. Ahí tenemos un 14.5 milivoltios. Y también vamos a medir cuánto de voltaje está en esta resistencia. Igualmente con el multímetro. Ahí tenemos un 1.6 milivoltios y lo procedemos a medir de todos los cables que tenemos aquí para saber cuánto de voltaje tiene. Yo voy a hablar sobre el multímetro digital. ¿Qué es el multímetro digital? Es un instrumento eléctrico que se usa para todas las áreas que llevan electricidad. Tiene una función de medir las magnitudes en diferentes escalas, como podemos ver aquí. Y para hacer un diagnóstico en caliente vamos a usar la escala que vendría siendo en voltaje continuo. Para medir los cables utilizaremos en 200 milivoltios, y para medir lo que es el foco y la batería vamos a cambiar a 20 para saber el voltaje que tiene cada uno de estos focos y de la batería. En esto vendría siendo en cuanto al multímetro. Bueno, como podemos ver aquí, cuando es circuito en serie hay poca iluminación, y se debe porque cuando es en serie el voltaje, hay una caída de voltaje y se disminuye. Cuanto más focos hay, menos iluminación hay porque hay una caída de voltaje, pero la corriente se mantiene. ¿Qué pasa si lo saco un poquito se fundiera? Si lo saco un poquito se fundiera, ya no iluminaría de ninguno, habría un corte, sucesivamente pasaría con todo. Si le saco uno,
ya no ilumina nada, ninguno de los focos, habría un corte. Cuanto más mayor es el circuito, más focos hay, menos iluminación hay, porque el voltaje se divide, se distribuye a cada foquito, pero la corriente se mantiene. Como bien vimos que un foco no estaba encendiendo, lo cual, lo único que nos podría llegar a explicar es que habría la existencia de un corte o un cortocircuito. ¿Qué es un corte o un cortocircuito? El cortocircuito es la falta de alimentación, la alimentación que de positivo a negativo estaría siendo interrumpida. El cortocircuito es cuando dos o más cables ya estarían llegando a unirse o bien estarían llegando a juntarse, lo cual estaría provocando lo que es el cortocircuito. Aquí, como podemos ver en la conexión en serie, como tenemos el voltaje, como ha dicho mi compañero, el voltaje se divide en los tres focos, es decir, este foco es de 12 voltios, pero aquí estaría llegando uno de 6 voltios, aquí 3 voltios y aquí 1.5 de voltaje, y la corriente aquí se estaría manteniendo, y a diferencia de las conexiones en paralelo sería lo contrario. Eso sería todo, Vicente.